Dios los bendiga, hermanos. Acompáñenme al Salmo 119. Vamos a estar estudiando el alfabeto hebreo a través del Salmo 119 y los invitamos a que estén pendientes para los cursos y las clases que vamos a tener de hebreo bíblico. En esta sección del Salmo 119 vamos a aprender el alfabeto hebreo, las letras hebreas. ¿Por qué a través del Salmo 119? Porque el Salmo 119 es un salmo acróstico que se divide en 22 párrafos de 8 versículos cada párrafo, y cada párrafo representa una letra del alfabeto hebreo, y cada versículo empieza con la misma letra según el párrafo. En este caso vamos a empezar a estudiar la primera letra del alfabeto hebreo. Cada versículo empieza con la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Si podemos ir a nuestra Biblia, en los primeros 8 versículos viene un título, y ese título es la palabra Aleph. Aleph. Ese es el título de los primeros 8 versículos. ¿Qué significa? Que los primeros 8 versículos van a empezar con la letra Aleph. Los primeros 8 versículos van a empezar con la letra Aleph, y los siguientes 8 versículos pues van a empezar con la letra Bet. Todos los versículos, los primeros 8 versículos con la letra A, Aleph, y los siguientes 8 versículos van a empezar todos con la letra Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, y así hasta llegar hasta la letra Tab, que es la letra número 22 del alfabeto hebreo. Vamos a empezar a estudiar el alfabeto hebreo a través del Salmo 119. Y empieza con el versículo 1. Hoy vamos a estudiar el versículo 1, que dice así, en hebreo dice, Ashri, Tenimei, Darek, Jajolhim, Betorá, Jehová, que en español se traduce como bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y vemos cómo el versículo 1 empieza con la palabra Ashri, que se traduce como bienaventurado y también significa feliz, dichoso, pleno, completo, alguien que ha encontrado su significado en la vida, alguien que tiene a Dios en su corazón, alguien que le ha encontrado el sentido a vivir, y ese sentido solamente se encuentra cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios morando dentro de nosotros mismos. El rey Salomón, el rey más poderoso y rico y sabio que ha dado la humanidad, al final de sus días terminó en el libro de Eclesiastés 2:11 escribiendo así, y dijo, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Una persona que no tiene a Dios en su vida, una persona que vive para los deseos de este mundo, termina su vida diciendo que toda la vida es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol, como termina el rey Salomón. Todas las riquezas que tuvo no la pudieron satisfacer, todos los deseos que él quería los satisfizo, tenía 1000 mujeres, y aún así este hombre estaba con una aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque para ser verdaderamente bienaventurados, para ser verdaderamente felices, necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Si no, vamos a tener esa aflicción de espíritu, y esa aflicción de espíritu solamente la llena Dios cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. El rey David nos dice que es ser bienaventurados desde el Salmo número 1, del versículo 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto es un hombre bienaventurado, un hombre que sabe que vienen pruebas a su vida, un hombre que sabe que vienen pruebas y tentaciones, pero él está plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué? Porque ha creído en la palabra de Dios, porque en la ley de Jehová está su delicia y medita de día, de noche en ella. Como lo dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es ahí donde viene la bienaventuranza, es ahí donde viene la verdadera felicidad, cuando andas en la ley de Dios, cuando andas en la palabra de Dios. Jeremías 17, 7 al 8 lo dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esto es un hombre que confía en Dios, un hombre que vienen las pruebas, que viene el calor, y aún está dando fruto. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en Dios y en la palabra de Dios. Esto es ser bienaventurados. Salmo 128, del 1 al 4, nos dice el rey David: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tú, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, será bendecido el hombre que teme a Jehová. Aquí vemos que esta bienaventuranza no solamente es para el hombre, sino que alcanza a su casa, alcanza a su familia. Bienaventurada será su mujer y sus hijos, porque esa es una promesa de Dios, que si eres salvo tú, tu casa va a recibir la bendición. Toda la gente que te rodea va a recibir esa bienaventuranza, van a ser salvos, tanto el hombre como la mujer. Esa bienaventuranza no solamente es para el hombre o para los varones. En Salmo 112:1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Pero también en esta bienaventuranza es para la mujer, como nos lo dice en Proverbios 31, 28 al 29, hablando de la mujer virtuosa, dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y a su marido también, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Esta bienaventuranza alcanza tanto a hombre, mujer, hijos, padres, alcanza toda la casa de el hombre bienaventurado. Esa bienaventuranza, esa felicidad, esa dicha de recibir la bendición de Dios a través de su Espíritu Santo alcanza a toda nuestra casa, hermanos, a nuestros familiares, a toda la casa en la que moremos. Ahí nos alcanza esa felicidad. ¿Y qué dice el versículo 1? Bienaventurados los perfectos de camino, los perfectos de camino. Hay varios hombres que nos narra, varios personajes de la Biblia que nos dicen que eran perfectos, que eran temerosos de Dios, como en Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí vemos a un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Dios se fija en los hombres rectos, perfectos, temerosos de Dios, que se apartan del mal y andan en sus caminos. Esos son los hombres donde Dios pone sus ojos.
Pero lamentablemente no solamente Dios pone sus ojos en los rectos, en los perfectos, sino también Satanás. Por eso vemos la vida de Job, cómo Dios permitió que Satanás tentara a Job para que lo maldijera y, Job salió victorioso a través de la prueba que le permitió Dios a Satanás que lo tentara para probarnos. Van a venir pruebas para los hombres rectos de Dios. Van a venir pruebas, eso es una promesa que Dios hizo, que Jesucristo hizo, donde dijo que es necesario que pases por diversas pruebas para ver la gloria de Dios. Un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios, va a recibir pruebas de parte de Satanás. El mismo Cristo, el hombre más perfecto que ha existido, recibió y fue tentado por Satanás. Y dice, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? El mismo Salmo nos lo responde y dice, los que andan en la ley de Jehová. Esos son los perfectos de camino. Y Dios quiere que andemos en el camino de la perfección. Cuando llamó a Abraham, en Génesis 17:1, le dijo, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios quiere que andemos en sus caminos y que andemos en el camino de la perfección, que andemos y seamos perfectos. Aquí Dios se está manifestando a Abraham para que sea perfecto. El mismo Cristo a nosotros nos dice que seamos perfectos. En Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué versículo tan más fuerte. Tenemos que ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo podemos nosotros ser perfectos, hermanos? ¿Cómo? Siendo pecadores. ¿Cómo podemos nosotros llegar a cumplir este versículo que nos dice Cristo? Que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es el único perfecto. En 2 de Samuel 22:31 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. En Deuteronomio 32:4, él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. El único perfecto es Dios, aun cuando Cristo se acercaban sus discípulos y le decían, maestro bueno, Cristo le respondía, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, que está en el cielo, mi Padre. Así, Cristo nos dice que seamos perfectos, como Dios anda en la perfección. Dios se fija en los hombres perfectos, Dios busca hombres perfectos para su reino, para bendecirlos, como bendició a Noé. En Génesis 6, del 5 al 9, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Vemos al único hombre sobreviviente del diluvio porque caminó con Dios. Con Dios caminó Noé y no solamente lo salvó a Noé, sino que salvó a toda su familia. ¿Por qué? Porque eso es una promesa. Esa bendición viene tanto para el hombre como para su casa, para su familia. La única familia sobreviviente del diluvio es Noé y su familia. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Esa
bendición alcanza a tu familia, a ti como varón que escuchas este mensaje, esta bendición alcanza a tu familia. ¿Por qué? Porque andas en el camino de Dios. En Proverbios 2, 21 al 22 dice, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. La vida eterna es para los que andan en los caminos perfectos de Dios. Ellos son los que habitarán la tierra y la vida eterna. Ahora, ¿cómo podemos ser nosotros perfectos? ¿Cómo un hombre pecador como yo y como tú, una persona que ha cometido pecados, cómo podemos llegar a ser perfectos? Cuando tenemos un instinto animal, un instinto al pecado, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser perfectos? Pues solamente con una obra de Dios. En Salmos 18, 30 al 32 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Solamente Dios puede hacer perfecto mi camino, nuestro camino, hermanos. Solamente Dios puede llevarnos a través de su Espíritu Santo para andar en el camino perfecto de Dios. Solamente Dios nos puede hacer ese milagro. ¿Y cómo lo hace? A través de un sacrificio. A través de un sacrificio de su Hijo en la cruz, como se hacía en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía un cordero sin mancha, cuando se hacía un cordero sin defecto. Esta es la palabra que se usa para el cordero sin mancha, y el cordero perfecto es la palabra temimei, que es perfecto. Esto hace referencia que cuando se presentaba el pueblo tenía que llevar un cordero sin mancha, un cordero limpio, un cordero, el mejor cordero, sin mancha, el perfecto. Eso hacía referencia al cordero que iba a quitar su pecado, como nos lo dice Levítico 5, 14 al 18, dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y la dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él, con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare e hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Una persona en el Antiguo Testamento, para poder limpiar su pecado, tenía que ofrecer un cordero limpio, un cordero sin defecto, sin mancha, y esto hace referencia al cordero inmolado. Esto hace referencia al cordero profetizado en Isaías 53, del 3 al 12, y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondemos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Aquí, el Mesías que iba a venir a pagar por el pecado del pueblo, por el pecado del mundo. Aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presentó Juan el Bautista cuando lo vio venir por primera vez, y lo presentó al pueblo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque era un hombre perfecto, un hombre sin mancha, un hombre que iba a quitar el pecado del mundo, el hombre que dio su vida por nuestros pecados, y es ahí donde Dios ve la sangre del Cordero, y nosotros, creyendo en él, somos limpios y empezamos a andar en el camino de la perfección, creyendo en su Hijo, en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz a través de su Hijo. Cuando creemos en él, Dios entonces nos alcanza y nos ve perfectos. ¿Por qué? Porque nuestros pecados fueron limpiados en su sangre. Por eso tenemos que estudiar la Escritura, hermanos, escudriñar la palabra de Dios en su idioma original para llegar a ser perfectos. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es indispensable, es importantísimo aprender y escudriñar la Biblia en su idioma original. Por eso tenemos que escudriñar la palabra de Dios, tenemos que discernir qué es lo que estamos estudiando, escudriñar la Biblia en su idioma original, para que cuando nos presenten un mensaje, ver si realmente es lo que la Biblia nos está tratando de decir, lo que Dios nos quiere decir, porque lamentablemente en nuestros días hay falsos pastores que se presentan en las iglesias y engañan al pueblo y solamente les están quitando su dinero. Por eso tenemos que estudiar la vida, la Biblia, la palabra de Dios, escudriñarla en su idioma original. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás, y hay pastores que andan en el camino de la perfección, que andan con una Biblia en mano, pero hay que saber discernir y hay que saber escudriñar si realmente que el mensaje que nos están dando es el mensaje de Dios. El mismo Satanás era un hombre, era un ángel perfecto, era un querubín que andaba en el camino de Dios. Por eso hay que saber discernir el mensaje de quién viene. En Ezequiel 28, del 11 al 15 dice:
Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perfecto era en todos sus caminos. Satanás era un hombre, un ángel, un querubín, perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Por eso nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios en su idioma original, hermanos, para hallar la maldad que se disfraza Satanás con los pastores de la prosperidad, con los pastores que están engañando a las ovejas por la fe que tienen. Por eso hay que escudriñar, por eso los invitamos a que estudien, a que vengan y sean parte de nuestras clases y de nuestros cursos que estamos impartiendo de griego y de hebreo bíblico, hermanos. Por eso es importantísimo saber discernir y saber interpretar un pasaje de la Biblia para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para poder discernir y hallar la maldad que hay detrás de los falsos pastores que hay ahorita en las iglesias. Aparte de esto, aparte de escudriñar y encontrar y de discernir la maldad y descubrir los falsos pastores, el, el andar en el camino de la perfección de Dios nos va a traer una bendición más allá de esta vida. En Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí vemos a la primer persona arrebatada por Dios. ¿Por qué? Porque caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aún hay gente, hay falsos pastores que se disfrazan de pastores, que vienen de Satanás, que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, que no creen que la iglesia va a ser arrebatada, que creen que es algo nuevo, que es algo que Pablo lo empezó a predicar, como dice en 1 de Tesalonicenses, hablando del arrebatamiento. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta no solamente es un mensaje nuevo con los apóstoles, no solamente es un mensaje que se le reveló a Pablo en Tesalonicenses y en Corintios. Esto del arrebatamiento viene desde el Génesis, y aún hay pastores que los he escuchado predicar y no creen en el arrebatamiento de la iglesia, cuando aquí en Génesis nos dice que caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí está claramente el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque caminó Enoc con Dios y Cristo hizo una promesa de que iba a regresar, que iba a preparar moradas, y iba a regresar por nosotros. ¿Y por quién va a regresar? Por los que caminan en el camino de la perfección, como Enoc. ¿Por qué? Porque caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así como caminó Noé y lo salvó del diluvio, así como caminó Enoc, Dios quiere que caminemos con Él para que un día estemos con Él y lleguemos al mundo perfecto, a la ciudadanía perfecta que nos está preparando Cristo, a la morada perfecta que nos está preparando. Por eso dijo, voy pues a preparar morada para ustedes y vendré y los tomaré a mí mismo. Ahí nos está hablando
del arrebatamiento que viene para los que caminan con Dios. Solamente va a venir para los que caminan en el camino de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que caminar en su palabra. Por eso tenemos que caminar a la palabra de Dios, a lo que nos dice su santa palabra, a lo que nos dice en la Biblia. Por eso, hermanos, los invitamos a formar parte de nuestras clases de hebreo y de griego bíblico que vamos a estar dando tanto presencial como en línea. Los invitamos a formar parte de estos cursos, de estas clases, para seguir recibiendo bendiciones que solamente vienen de parte de Dios. Nos despedimos en oración, hermanos. Señor, gracias porque nosotros no podemos ser perfectos, porque nosotros somos pecadores, Señor. Pero gracias por el sacrificio, por el Cordero de Dios, ese Cordero perfecto que no cometió pecado, ese Cordero inmolado, Señor, que habías profetizado que vendría a pagar por los pecados del mundo. En Él creemos y en Él ponemos nuestra fe, Señor, porque solamente así podemos recibir el perdón de nuestros pecados y nos puedes ver perfectos, Señor, por el pago de nuestro pecado con la sangre derramada en la cruz. Señor, gracias por los que se están añadiendo a estos cursos que quieren realmente escudriñar tu palabra y no dejarse engañar por Satanás. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se están añadiendo y que se están añadiendo a escudriñar tu palabra en su idioma original. Señor, te pido la sabiduría para que me sigas dando tu sabiduría que viene solamente de ti, Señor, para seguir enseñando el hebreo otra vez de este Salmo 119, Señor. Gracias por la vida de los hermanos que se están añadiendo a estudiar tu palabra y a escudriñarla, Señor. Gracias, Señor. Los invitamos, hermanos, a que se sigan sumando a estas clases y a ser parte de la bendición y andar en el camino perfecto de Dios, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Amén.